7:36, como les habíamos advertido, está ya con nosotros el parlamentario andino Virgilio Hernández, miembro de la Revolución Ciudadana. Yo de entrada, Virgilio, primero bienvenido, buenos días, como siempre un gusto tenerle acá y poder conversar. Yo de entrada quisiera plantearle algo que me venía dando vueltas en la cabeza de camino acá a la radio, ¿no? Y es, hemos vivido momentos de profunda crisis política, de hecho una década en donde tuvimos, usted me va a corregir porque además es más estudioso de la política que yo, obviamente, pero no menos de 9 gobiernos entre triunviratos, interinos y demás en una década. Pero nunca, yo no recuerdo haber visto una crisis política tan grave y tan profunda como la que tenemos, con una crisis social, económica, de inseguridad, delincuencial, como la que está hoy atravesando el país. Bienvenido, buenos días. Digamos, esto es algo que no lo habíamos vivido los ecuatorianos antes, Virgilio. Muy buenos días, un gusto Alexis, un gusto poder estar aquí, un gusto poder estar en Pichincha Universal, también aquí en los estudios de Radio Pichincha. Realmente vivimos un momento muy complejo, un momento, como yo diría, los momentos más agudos quizá de la década del 80, pensando 82-83, quizá en los momentos más agudos de la década del 90, es decir, hemos vuelto hasta en eso 20, 30 años en la historia nacional, porque ahora tenemos, como tú bien señalas, varios elementos. Tenemos profunda crisis económica, profunda crisis social, y esa crisis social se refleja dramáticamente, por ejemplo, en el aumento de muertes violentas, que si seguimos como estamos, en este año tendremos más de 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, es decir, estamos ya incluso en eso, en indicadores peores a los que teníamos al inicio del siglo. Decía Fernando Carrión a propósito de ese dato, Virgilio, solo para entender también la gravedad de lo que acaba de señalar, que llegando ya a la tasa de 21, 22 muertes por cada 100.000 habitantes, estaríamos casi en los umbrales en los que estuvo México y Colombia en el peor de sus momentos, es decir, Ecuador convertido en uno, si no el país más violento de la región. Efectivamente, es que quienes tenían preocupación en la campaña de que no vamos a hacer Venezuela y todas estas cosas que se decían, ahora en cambio, sí, permanecen impasibles cuando efectivamente el Ecuador es ha regresado a lo que fue el peor momento de Colombia, en el que era azotada por la violencia provocada precisamente por los capos del narcotráfico. Eso es lo que estamos viviendo, un país en el que además uno ve que frente a esta grave crisis de seguridad no hay, yo creo que ni siquiera comprensión de la magnitud de la crisis, menos aún la posibilidad de tener una política integral frente a este tema. Entonces se combinan varios elementos: profunda crisis económica, crisis social, crisis política, y parecería que es un país que en este momento que vive todos estos problemas, no tiene además un liderazgo, no tiene además un gobernante, no tiene además quien pueda al Ecuador darle por lo menos certidumbre, menos aún salidas, propuestas para enfrentar la grave crisis que se vive en el país. Yo decía hace un momento en el comentario, viendo unas imágenes que sí me causan indignación como ciudadano, ¿no? En el feriado de agosto ocurrió este atentado en Cristo del Consuelo, y el presidente, pero ni de casualidad se le ocurrió ir. Viene este anuncio con toda la parafernalia que les caracteriza, ¿no? Deportivo, de jugarse la final en el Estadio Monumental del Barcelona, y el presidente va con toda la seguridad, con toda la pompa, y lo reciben, y da cuenta de algo que yo mencionaba también en uno de los comentarios y entrevistas de la semana pasada, que daría la impresión de que tenemos primero un presidente ausente, y un gobierno que no está atendiendo las cosas más urgentes, Virgilio. Sí, pero un gobierno que al que además, creo yo, no le interesan estos graves problemas que vive el Ecuador. Este es un gobierno de la burbuja, este es un gobierno que, y es una de las características de un régimen
que yo he señalado es un régimen oligárquico autoritario, es decir, de unas pequeñas élites de su pequeño grupo, de los ad honorem, ¿sí? Que no cobran sueldo, todos felices porque no cobran sueldo, pero hacen grandes negocios, y esos grandes negocios obviamente afectan al conjunto del país y deterioran aún más la institucionalidad. Pero ese es el país, el de la burbuja, el de que sí van con los reflectores, que sí va con toda la seguridad al estadio para poder anunciar el tema de la final de la Copa Libertadores, pero en cambio permanece impasible, no solo impasible, indolente, frente a la grave crisis de seguridad que se vive en el país, frente a situaciones como estas, de explosiones en el país, y ya no solo en Guayaquil, ya las explosiones, ya los crímenes violentos, ya no se provocan solo en ciertos sectores, incluso. Lo de Cuenca en el último mes, Virgilio, es impresionante. Lo de Cuenca, que era una ciudad muy lo tranquila. De Cuenca, lo de Quito, ¿sí? Porque antes también en esta geografía que se quiere hacer siempre del tema de criminalidad, sí, básicamente se ubicaba eso en las periferias, en el Sucumbíos, sur, ¿no? Exacto, y también en la propia ciudad de Quito, en las periferias o en el sur, ¿no? Pero no, ahora tú tienes, sí, que hay acciones violentas, muertes, en pleno norte de Quito, en el centro norte de Quito, y frente a eso, yo vuelvo a decir, ¿cuál es el tema que más angustia? Que no hay una comprensión de la profundidad del problema. No hay una comprensión ni de las causas, de la profunda deterioro económico-social, que si bien es cierto no justifica, sí explica de alguna manera el aumento de la criminalidad. No hay una comprensión profunda del deterioro de la institucionalidad y cómo este deterioro de la institucionalidad abona también en que proliferen ahora grupos delincuenciales y bandas de crimen organizado transnacional que operan ahora aquí en el país. No hay un plan integral de seguridad, que permita tanto atender los temas que tienen que ver con la delincuencia común y menos aún con lo que respecta al crimen organizado transnacional. Entonces, si no hay esta idea de un plan integral, lo que se hace es medidas parches, de estados de emergencia. Si estos estados de emergencia se agotan, creo que van 13 en lo que va del periodo de gobierno respecto de este tema de seguridad. ¿Y cuáles son los resultados concretos de eso? ¿Sí? Mientras no exista una política global, integral, no vamos a poder atender el tema. Medidas improvisadas, Virgilio, porque digamos, con el aval de quienes hoy son gobierno, Lenín Moreno, con la justificación de que había que recortar el tamaño del Estado, el reducir ese Estado obeso, como se les dio por llamar, eliminó los ministerios coordinadores, entre esos el Ministerio Coordinador de Seguridad, fusionó la Secretaría de la Política con el Ministerio del Interior, eliminó el Ministerio de Justicia y por ende todas las políticas públicas en el ámbito de la rehabilitación social, y ahora crean el Ministerio del Interior. Renglón seguido, crean la Secretaría de Seguridad. ¿A quién encargan la Secretaría de Seguridad? A Diego Ordóñez. Yo no sabía que el hombre era un experto en temas de seguridad. Entonces, además, las soluciones que plantea el gobierno parecería que no son las mejores. No, es que realmente no hay una comprensión del fondo del problema. No hay medidas claras que uno pueda decir, a ver, en prevención sí hay aquí ideas respecto de cómo trabajar con gobiernos autónomos, con los distintos niveles de gobierno y también desde el propio gobierno central, todo lo que tiene que ver con prevención. En lo que tiene que ver con inteligencia, aquí hay estos planes, uno ve que pueden tener o estar encaminados. En lo que tiene que ver con investigación, nada de eso. Y tampoco, una cosa importante, nada se dice, y es absolutamente necesario, sin eso no se puede avanzar, de la necesidad de una profunda reforma policial. Porque si no hay una profunda reforma policial, poco se va a poder avanzar. Reforma policial que apunte a dónde, Virgilio, sobre todo, porque ahora, perdón, ahí, una precisión quisiera, el otro día, no sé si fue Fernando Carrión o algún otro de nuestros invitados, pero decía, el Ministerio del Interior es del Ministerio de la Policía. Y tenemos un policía, general retirado como ministro de la Seguridad. Y no le encuentra la vuelta al problema, Carrillo. Pero se han dedicado a hacer politiquería, o sea, a ofrecerles crear una universidad. Pasa por ahí. O sea, vemos hoy policías involucrados en un asesinato en Cuenca. Le roban $70,000, le matan además, ¿no? Policías involucrados en delitos como la captación ilegal de dinero. Policías involucrados en escándalos. Los policías persiguiendo a un asambleísta el día viernes.
¿Hacia dónde debe apuntar la reforma policial? Es que es el centro de esa reforma policial, el centro de este saneamiento que requiere la institución policial es sobre todo cortar los vínculos que tiene la institución policial, tanto con las bandas delictivas que se dedican a todo lo que es el tema de delincuencia común, como también, y esto es gravísimo, a todo lo relacionado con el crimen organizado transnacional y las mafias internacionales. Esto es un elemento central, y mientras tengamos un ministro que se niega a ver y que sigue cumpliendo consignas políticas, que sigue jugando un rol en esto de la judicialización de la política, que cada día es más evidente. Hay de por medio un juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y empezarían, ¿no es cierto?, lo que denuncia la asambleísta es gravísimo. Empiezan amedrentamientos para que busque de alguna manera modificar su voto. Esto es gravísimo, pero ¿qué es lo que pasa? Que en este país cada día nos estamos acostumbrando, se está naturalizando que sucedan hechos como estos, son noticia el viernes, generaron preocupación el viernes, pero después viene el fin de semana y ya se olvidó esta preocupación. Fíjate, en cualquier país democrático, pero en cualquier país democrático, hay tantos hechos en el país que uno puede comentar de tantas cosas, pero en cualquier país democrático, un audio en el que el presidente del Consejo de la Judicatura está dando a conocer que se quiere que se actúe en la justicia en función de lo que quiere el presidente de la República. Eso debió haber sido suficiente como para que se haga un juicio político. Interviniendo, ¿sí?, para resolver el conflicto con la señora Llori. Con la señora Llori. Es decir, pero además, ¿cuál es ahí el mensaje claro? Que además es uno de tantos audios que debería escandalizarnos. Esto debería ser un terremoto mediático. Así es. Sí, en cualquier país que existiría prensa medianamente transparente, sin compromisos, sin cooptaciones, esto debería ser un terremoto mediático, porque es el presidente de la República señalando que busca intervenir en la justicia, pero al mismo tiempo señalando que busca mantener en el puesto de la Asamblea Nacional a una persona que había incumplido la Constitución y la ley, pero que en cambio es de su agrado. Esto es interferencia de funciones. Sí, esto es clara interferencia de funciones, pero aquí no pasa nada, aquí es noticia de un día y después al otro día ya viene otro escándalo, ya viene una nueva fase de este gobierno que cada día se descompone más y por lo tanto los hechos se siguen naturalizando, siguen pasando y nos vamos acostumbrando a que sucedan este tipo de cosas. Esto lo único que hace es corroer cada día más las instituciones y pasa algo grave. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Que hay un deterioro de la propia imagen de la justicia, un deterioro de la imagen de la justicia, un deterioro de lo que son las instituciones y cada vez más peligroso, un deterioro de lo que es el apoyo a la democracia. Estaba revisando ayer. Yo mencionaba justamente eso, Virgilio, hace unos minutos en el comentario. Un país que se precie de ser democrático necesita de instituciones sólidas y una de las instituciones probablemente que más garantías le da al ciudadano en general es justamente la función judicial. Yo no voy a decir justicia porque yo coincido con lo que decía en este espacio hace algunos días atrás Carlos Rabascal, porque en este país no hay justicia, pero sí hay una función judicial que además está cooptada por todos los intereses que tienen la posibilidad de controlarla y de tenerla sometida. Pero no podemos hablar de una democracia plena si no tenemos una justicia absolutamente independiente, autónoma, transparente, con jueces y operadores judiciales probos. Es que ese es el reto. Y acá resulta que para designar jueces necesitan liquidez. Es que ese es el reto. Es que yo creo que no entienden que todo este tema de la judicialización de la política y al mismo tiempo de la politización de la justicia ha generado consecuencias gravísimas. Yo diría, ¿cuál es la primera? La primera es el reconocimiento que la política ya no es, o los escenarios políticos ya no son los espacios en los que se resuelven estas contiendas, sino que hay que ir a la justicia. Pero cuando se dice eso, hay aquí dos elementos que tienen que pensarse. Primero, cuando se pasa de estos escenarios, como por ejemplo del Parlamento a la justicia, ¿qué es lo que se está operando? Se está operando una transformación en que en la política ya no hay adversarios con quienes se debate. Hay enemigos de los que hay que eliminar. Hay una guerra y en esa guerra hay que neutralizar o hay que eliminar.
Pero hay otra cosa más grave. Cuando se está haciendo este paso, se está actuando con la certeza de que en la justicia sí se va a poder tener los objetivos políticos que se pretende. Por lo tanto, hay confianza de que la fiscalía va a actuar en determinada dirección y que va a haber jueces veniales que son sicarios políticos disfrazados con toga, los jueces que se prestan para esto, pero que va a haber sicarios políticos disfrazados de jueces que van a actuar en cumplimiento de esos objetivos políticos. Esto es gravísimo, porque efectivamente deteriora la justicia, pero también deteriora la política. Por eso son los resultados que tenemos. Si tú observas el Latinbarómetro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la percepción de apoyo a la democracia en el Ecuador? ¿Sí? Apoyo a la democracia en el Ecuador, 33%. Y el propio estudio del Latinbarómetro hace un asterisco, porque sucede que el Ecuador es el país en el que en los últimos años ha sufrido un desgaste cada vez mayor, cada año mayor del apoyo a la democracia. En el 2017, estamos hablando de apenas 5 años, ¿sí? El apoyo de los ecuatorianos a la democracia era del 69%. En el 2018, 50%. Y a partir del año 2020, estamos en el 30% de apoyo a la democracia. Esta es la realidad. ¿Qué es lo que dicen, no es cierto? ¿Qué pasa en relación a otros países? En Argentina, 55% de apoyo a la democracia, ¿sí? Mira también lo que está pasando ahora en Argentina. Brasil, 40%, Colombia, 43%, Venezuela, la tan atacada Venezuela, 69% de apoyo a la democracia, ¿sí? En Ecuador, 30% de apoyo a la democracia. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Se deteriora no solo las instituciones, se deteriora también lo que tiene que ver con el apoyo a la democracia. Y cada vez más hay ecuatorianos que creen que no les importa si se recurre o no a métodos democráticos, a métodos autoritarios, con tal de que se puedan resolver los problemas. En eso, el Ecuador está por encima de la media latinoamericana. Para cerrar el tema de la judicatura, Virgilio, ayer se aprobó que finalmente ir al juicio político, 87 votos. ¿Cuál debería ser el destino de los 3 actuales vocales y de la señora Maldonado en este proceso que se va a llevar adelante en la Asamblea Nacional? Deberían ser censurados por la Asamblea y deberían ser destituidos. Esto es muy claro. Es que aquí yo ayer seguía alguna de las intervenciones, seguí la intervención del asambleísta, que es el paladín de la fiscalización, ¿no? El señor Villavicencio, ¿no? El paladín. Que dice que ustedes tienen pacto con los socialcristianos. Sí, el pacto con los socialcristianos. Y es vergonzoso cómo se pretende justificar lo que es injustificable. Sí, hay una sentencia de la Corte Constitucional, ¿sí? En que señala que efectivamente se removió a los jueces por fuera de su tiempo y que adicionalmente se llevó adelante un proceso de selección, ¿sí? Un proceso de selección que no cumplía con lo que está determinado en la ley. Yo creo que hay elementos suficientes para señalar que se hizo una evaluación, y esa evaluación, ¿sí? Esta evaluación no se la aplicó pues con fines del mejora de la justicia, sino con claros fines políticos para destituir a ciertos magistrados. Luego se nombraron con jueces por fuera de lo que determina la ley, ¿sí? Yo diría claramente a dedo, algunos para pagar favores políticos, ¿no? Yo lo he dicho varias veces de tal manera que lo voy a decir una vez más, ¿sí? El juez Arrieta. Sí, el juez Arrieta, ¿cuándo fue nombrado integrante de la Corte Nacional de Justicia? Después de dictar las órdenes de prisión en contra de Paola Pavón, en contra de Cristian González, en contra de mi persona. Pero sabe a mí que me parece súper gracioso, además, en una de las declaraciones que da un programa dominical de opinión, el señor Murillo, dijo que el correísmo tiene cooptado el 90% de los juzgados de este país. Entonces, ¿cómo es que a los correístas les han perseguido si ustedes están controlando la justicia? Sí, no, son además, yo digo realmente. Pero es que además de esas mentiras, ¿cómo calan en la gente? Sí, ¿cómo hemos sido tan perseguidos si teníamos a todos los jueces? O sea, somos unos idiotas que tenemos unos jueces y esos jueces después lo que hacen es sancionarnos, los jueces nos persiguen. Pero además esto tiene otra falacia que es brutal, pues, ¿sí? Es decir, la República inició en el 2007,
Pues por eso ahí se nombraron, en ese momento se nombraron a todos los jueces. Esto es una barbaridad. Realmente lo que ha pasado con esta evaluación, con esta remoción, que no fue una remoción como intentan ese juego de palabras, ¿no? Que no les destituyeron, les removieron. No, lo que pasa es que se incumplió la norma porque las remociones o los procesos de evaluación tienen por objetivo la mejora permanente. Al no haber sido ese el objetivo, sino básicamente el sacarles a esos jueces para poner otros a dedo, aquí estamos hablando de un proceso de destitución. Y esto, no solo que fue ilegal, no solo que fue inconstitucional, sino además le va a costar al país, pues, porque esos jueces que salieron de manera indebida, ganaron ya una sentencia, tienen una sentencia de la Corte Constitucional y al Ecuador les va a tocar indemnizarles. Esa es la realidad. O sea, no solo que hay consecuencias pues, políticas, jurídicas, no, además de eso le va a costar al país. Pero ahora, más allá de eso, el deterioro que provocaron en la credibilidad de la institución de la justicia y otras cosas, ¿no? Porque a propósito del juicio han salido básicamente mecanismos absolutamente repulsivos de cómo se maneja la justicia. Ha salido y se ha puesto en duda el cómo se nombra y cómo se busca utilizar, por ejemplo, el manejo de notarías, el cómo se busca utilizar el manejo y la nominación de jueces. Hay muchas cosas que ahora están y tienen que ser investigadas. Si es que algo le queda a la Asamblea Nacional de decencia, tiene efectivamente que censurar y destituir a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. Todo esto que hemos conversado, Virgilio, tiene que ver con la crisis institucional en la justicia. Yo quisiera atarlo a un asunto, porque además estamos en un año preelectoral, vienen las seccionales. Todo eso finalmente termina afectando y golpeando a la clase política. Y mencionaba Virgilio las cifras del Latinbarómetro. Sid Gallup también publicó hace unos días nada más una encuesta sobre el tema de la democracia. Igual ubica a Ecuador con Guatemala y Honduras, me parece, con los países con el más bajo nivel de apego de la ciudadanía a la democracia. Y ponía a Venezuela justamente, extrañamente, con El Salvador, entre los primeros países que mejor valoraban la democracia. Pero tiene que ver con el desgaste de la política y de los políticos. Yo siempre voy a defender, digamos, ese espacio como el espacio legítimo para el debate de las ideas, de las propuestas, de la ideología y demás. Pero hay un desgaste y eso es un hecho real. Vienen elecciones seccionales y yo lo que creo es que el deber fundamental, no solo de la Revolución Ciudadana, sino de todos los partidos y organizaciones políticas que se precian de ser serias, de recuperar el valor de la política y de los políticos. Sí, es que es lo que decía hace un momento. Se pensaría que estas acciones, sí, solo deterioran la justicia. No, deterioran la política, deterioran la democracia y deterioran sobre todo la política como un terreno, como un espacio en el que puedan expresarse incluso diferencias, pero en el que pueda haber también acuerdos y sobre todo vocación de poder servir, de poder generar el bien común. Ese es el objetivo central. Y cada vez ¿qué es lo que sucede? Que cada vez que se va deteriorando más esta idea de la política, de los políticos, en cambio surgen posibilidades para que aventureros, para que piratas puedan llegar a los cargos tanto locales como nacionales, y las consecuencias son graves después para los propios ciudadanos. Esto me parece que es central. Hay que repensar, reconfigurar la política como un espacio de servicio, la política también como un espacio de debate, de contradicción. Esto es absolutamente lo normal, consustancial con la democracia, es que exista contraposición, que exista desacuerdo. Esta idea de que la democracia es consenso es una idea equivocada. El espacio de la democracia, de la política, es el espacio del debate. ¿Pero para qué? Para que ese debate pueda ayudar a construir un sentido de bien común, de mejora de las condiciones de vida de la gente, de mayor seguridad, de mayor tranquilidad, de mayor dignidad, y también, yo diría, contribuir de alguna forma para que con esos elementos la gente pueda tener mejores condiciones para poder vivir con felicidad, con alegría, con paz. Ahora, Virgilio, se nos va terminando el tiempo, lamentablemente avanza la entrevista, pero yo no puedo dejar de mencionar algo que sucedió este fin de semana y que tiene que ver también con el rol que desempeñan los medios de comunicación y los periodistas para justamente deteriorar la política, para desprestigiar la política. Parece que ya como que o se aburrieron, o se cansaron, o simplemente ya no les da resultado
el vincular a Correa con la corrupción, ¿no? Entonces ya no hablan de la corrupción, del correísmo, de Correa y no sé qué. Ahora se están metiendo con temas, digamos que yo no había visto esto antes, nunca. Pero empezar a hacer sátira, burla, sarcasmo, digamos, mencionando asuntos sexuales para afectar a Correa. Lo que pasó este fin de semana, lo que pasó el fin de semana anterior, las intervenciones de músicos, de gente del arte, o sea, el otro día eran un par de actores de cine, este fin de semana fue un músico, refiriéndose a temas sexuales que tienen que ver con Correa, o sea, también eso es algo que, como lo que hemos visto, yo no recuerdo en este país, Virgilio, y no he visto si la política ha llegado a esos niveles y el periodismo ha llegado a esos niveles de vascosidad como el que han mostrado estos días. Sí, no he visto, solo también algún comentario, realmente no he visto, pero lo que digo es, primero me parece que los periodistas deberían ser los primeros en indignarse. Yo no creo que eso es periodismo. Vi lo de los actores, tengo que decir que algunos, además a mí me parecían buenos actores, que cumplían un papel en el cine ecuatoriano, ¿no? Pero escuchar además este nivel de odio, de ignorancia, de desconocimiento, pensado que dichas las cosas así es un tipo de periodismo, yo creo realmente que eso no es periodismo. Creo que también es hora de que los medios de comunicación y los periodistas sobre todo puedan defender lo que es el ejercicio del periodismo efectivamente, lo que significa una buena investigación periodística, lo que significa también informar, pero yo no descarto que el que se pueda hacer con humor, esto tenga que ver con una buena información. Claro, puede haber, ojalá se pudiese encontrar que se puede informar con humor, pero que no se deje de tener investigación, que no se deje de tener contenido, que no se deje de tener también argumento. Porque lo otro es básicamente una propagación del odio, y ese odio que les enferma a ellos, porque yo creo que personas como el señor Vivanco es un enfermo, el odio le ha enfermado, y le ha enfermado tanto que le nubla el entendimiento, que le nubla la razón, le nubla la comprensión, todo está supeditado a esta propagación del odio. Eso no ayuda a construir una sociedad democrática con valores, no ayuda siquiera a construir una sociedad en la que se debata, en la que no tenemos, lo democrático es no tener criterios iguales, lo importante es tener criterios diferentes, pero que encontremos la manera, el mecanismo para discutir. Yo creo que eso no es periodismo, yo creo que hay que descartar eso como periodismo, no sé, esto es un show de esos tantos que ahora son hasta rentables, pero no es periodismo, porque se está efectivamente deteriorando, que son principios básicos, fundamentales de la investigación, la contradicción, la posibilidad de tener argumentos frente a cada cosa que se dice. Creo que eso es posible hacerlo con humor, pero yo no soy periodista, pero me parece que los primeros que deberían indignarse que frente a este tipo de cosas son los propios periodistas. Y luego, ¿sí?, hay que, y a todos nos debe preocupar esta pérdida del sentido, ¿sí? Este es el tema, que cuando hay momentos como los que estamos viviendo, que son momentos de oscuridad, parece que todo pierde sentido, parece que no hay posibilidad de tener un momento de luz, de lucidez, ¿sí? Y creo yo que este también tiene que ser un papel de quienes seriamente hacen periodismo o hacemos actividad política, decir al país, no todo está descompuesto, no todo es sin esperanza, no todo está destruido, hay posibilidad de tener una provincia en la que se maneje responsablemente, que se atienda los problemas centrales, ¿sí?, que se mire la situación de violencia, que se mire la situación concreta que viven muchas mujeres y muchas familias, hay posibilidad de tener una ciudad que no esté secuestrada, porque ahora Quito es sorprendente, 6, 7 de la noche y es una ciudad que se va muriendo muy rápidamente. No hay cómo salir. No hay cómo salir, el miedo se va apoderando de nosotros. Hay posibilidad de volver a tener una ciudad con movimiento, una ciudad con actividad cultural, una ciudad en la que haya espacios en donde en la noche podamos salir a caminar, a hacer deporte, a poder estar con la familia y con los amigos. No, creo que no hay que dejarnos ganar por el pesimismo,
porque ese pesimismo nos lleva a la desesperanza y la desesperanza nos puede llevar a que de forma angustiosa podamos poner piratas en los puestos públicos que en lugar de ayudarnos a encontrar caminos o momentos de lucidez, profundicen precisamente la incertidumbre, el miedo, el dolor, la angustia, ¿sí? Yo creo que es responsabilidad de los periodistas y de los políticos que hacemos en serio esta actividad, más bien de demostrar que sí es posible hacer un periodismo de calidad, un periodismo con profundidad, con valores, y al mismo tiempo volver a tener la actividad política como posibilidad de transformar estas realidades tan angustiosas que vivimos en este momento. Coincido, además, digamos, aumentando en la discusión de que esos espacios no le aportan absolutamente nada. A ratos quiero volverme optimista, pierdo ese optimismo cuando veo que estos referentes incluso les invitan a espacios académicos. Le quiero agradecer a Virgilio Hernández. Es como un expresidente colombiano que decía que no es pesimista, sino un optimista bien informado. Más o menos. Le quiero agradecer a Virgilio Hernández por haber aceptado la invitación a este diálogo, y ya volvemos, 8:07, estará con nosotros Freddy Rivera para hablar de seguridad, o inseguridad, más bien.